Un hombre con la ropa hecha jirones y la barba descuidada entró en una pastelería de lujo en Sevilla. Se acercó al mostrador con la mirada clavada en el suelo y preguntó al dueño si tendría alguna tarta a punto de caducar, porque era el aniversario de boda con su esposa y quería hacerle un regalo. El pastelero se rió en la cara del hombre y le dijo que se marchara antes de que llamara a la policía. Pero lo que nadie sabía era que, sentado en una mesa del rincón, estaba Ricardo Salas, uno de los hombres más ricos de España, propietario de una cadena de hoteles de 5 estrellas. Y lo que presenció en ese instante cambió para siempre la vida de todos los que estaban allí. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Sevilla despertaba bajo un cielo gris de noviembre. Las calles del centro ya estaban llenas de personas trajeadas que se apresuraban hacia sus oficinas, móviles pegados a la oreja, café en mano. Nadie miraba hacia abajo, nadie reparaba en las siluetas encogidas en los huecos de los portales envueltas en mantas gastadas. Manuel Herrera tenía 64 años, pero aparentaba por lo menos 10 más. La vida a la intemperie había abierto surcos profundos en su rostro, había vuelto blanco su cabello y encorvado su espalda. Pero sus ojos, aquellos ojos castaños que su esposa Elena había amado desde el primer instante en que los vio, conservaban todavía una luz singular. Una luz que hablaba de dignidad, de amor inquebrantable, de una fuerza interior que ninguna desgracia había logrado apagar. Aquella mañana, Manuel se había despertado antes del amanecer en el refugio improvisado bajo el puente del Alamillo, donde vivía con Elena. La había observado dormir, su cuerpo frágil envuelto en una manta que habían encontrado en un contenedor meses atrás. Incluso dormida, incluso con el pelo revuelto y el rostro marcado por el cansancio, para él seguía siendo la mujer más hermosa del mundo. Era 24 de noviembre, su aniversario de boda. 37 años antes, en esa misma fecha, se habían casado en la pequeña iglesia de su pueblo en Castilla. Ella llevaba un vestido blanco cosido por su madre, él un traje prestado por su hermano mayor. No tenían dinero, pero tenían amor. Y aquel amor había sido suficiente para levantar una vida juntos. Una vida que se había venido abajo 6 años antes, cuando la constructora donde Manuel trabajaba desde hacía 32 años cerró. Con 58 años nadie quería contratarlo. Los ahorros se esfumaron rápido, luego el piso, luego la dignidad de pedir ayuda a familiares que les habían dado la espalda. Elena enfermó, los medicamentos costaban demasiado y poco a poco acabaron en la calle. Pero incluso en la calle, Manuel jamás había dejado de amar a su esposa. Cada día intentaba hacer su existencia un poco menos dura. Le traía flores arrancadas de los jardines del parque de María Luisa, le leía los periódicos abandonados en los bancos, le contaba anécdotas para arrancarle una sonrisa y cada año, de alguna forma, conseguía celebrar su aniversario. Ese año era distinto. Elena estaba empeorando. La tos que la atormentaba desde hacía semanas no remitía. Manuel sabía que necesitaba medicación, una cama caliente, comida decente, pero todo lo que podía ofrecerle era su amor y su presencia. Se había levantado aquella mañana con una idea fija en la cabeza, quería regalarle algo especial. Algo que le recordara los tiempos en los que podían permitirse pequeños caprichos y que podía ser más especial que una tarta por su aniversario. Había caminado durante horas a través de la ciudad, contemplando los escaparates de las pastelerías con ojos hambrientos. No para él, jamás para él, sino para Elena. Sabía que nunca podría permitirse comprar nada, pero quizá, pensaba, algún pastelero compasivo podría darle algo que estuviera a punto de tirar. Comida aún buena, pero ya no apta para la venta. Así fue como llegó frente a la Pastelería Real, uno de los locales más exclusivos del barrio de Los Remedios. El escaparate era un espectáculo de tartas elaboradísimas, dulces decorados con fruta fresca, postres que parecían pequeñas esculturas. Manuel se quedó observando, la nariz casi pegada al cristal, intentando imaginar el sabor de aquella maravilla. Después reunió coraje y entró. El interior de la pastelería era todavía más suntuoso que el escaparate, mármol claro en el suelo, lámparas de cristal, mesas refinadas donde clientes bien vestidos tomaban café y comían churros con chocolate. Manuel se sintió inmediatamente fuera de sitio. Su ropa gastada, sus zapatos abiertos, su olor a calle.
Percibió las miradas de repulsión de algunos clientes. Notó el silencio cargado que cayó cuando cruzó la puerta, pero pensó en Elena. Pensó en sus ojos encendiéndose al ver una tarta y encontró fuerzas para acercarse al mostrador. Detrás del mostrador estaba Sergio Vidal, el dueño, un hombre de 40 y tantos, el pelo peinado hacia atrás con demasiada gomina, una sonrisa ensayada que mostraba a todos los clientes con dinero. Esa sonrisa se borró de golpe cuando vio acercarse a Manuel. Manuel habló con voz baja, casi un murmullo, intentando no llamar la atención. Explicó que era su aniversario de boda, que su esposa estaba delicada, que no tenían dinero, pero él quería hacerle un detalle. Preguntó si por casualidad tendría alguna tarta próxima a caducar, algo que fueran a desechar. Lo que fuera le serviría. La reacción de Sergio fue una carcajada despectiva, una risa alta, deliberadamente sonora, que atrajo la mirada de todos los presentes. Le soltó a Manuel que aquel era un establecimiento para gente decente, no un refugio para mendigos. Le ordenó que se largara en el acto antes de avisar a la policía. Le escupió que personas como él no deberían ni atreverse a cruzar la puerta de un sitio así. Manuel bajó la cabeza, sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero se negó a llorar. No allí, no delante de esa gente. Se dio la vuelta para marcharse, los hombros hundidos bajo el peso de la humillación. Pero en ese momento, desde una mesa en el rincón más apartado de la pastelería, se levantó un hombre. Ricardo Salas tenía 67 años y una fortuna calculada en varios miles de millones de euros. Era el propietario de la cadena de hoteles de lujo Salas Royal, con establecimientos en toda Europa. También tenía restaurantes, bodegas en Ribera del Duero, inmuebles por media España. La prensa lo describía como uno de los hombres más influyentes del país. Pero aquella mañana Ricardo no estaba en Sevilla por cuestiones de negocio. Estaba allí por una razón mucho más íntima. Había acudido a la pastelería real para una cita con un viejo amigo, una reunión que luego había sido cancelada a última hora. Había decidido quedarse igualmente sentado en su mesa del rincón, tomando un cortado y mirando por el ventanal. Pensaba en su esposa, Marta, fallecida 4 años antes tras una larga enfermedad. Pensaba en cómo el dinero, todo su dinero, no había conseguido salvarla. Pensaba en lo solo que se sentía a pesar de sus mansiones, sus barcos, sus cuentas bancarias. Entonces había entrado Manuel. Ricardo había contemplado la escena en silencio. Había visto la dignidad con que aquel anciano se había acercado al mostrador. Había escuchado cada palabra de su petición, pronunciada con vergüenza, pero también con un amor clarísimo por su esposa. Había presenciado la conducta del pastelero, aquella risa cruel, aquella humillación pública de un hombre que no había hecho nada malo salvo ser pobre, y algo dentro de Ricardo se había quebrado. Se levantó de la mesa y cruzó la pastelería con paso decidido. Su atuendo, un sencillo jersey de cachemir y pantalones elegantes, no revelaba de inmediato su fortuna, pero su postura, su porte, la forma en que avanzaba, hablaban de alguien acostumbrado a mandar. Se detuvo junto a Manuel, que estaba a punto de salir, y le apoyó una mano en el hombro. Manuel se volvió con los ojos nublados, esperando seguramente otro insulto. En cambio, encontró la mirada cordial de un desconocido. Ricardo se dirigió al pastelero con una voz serena, pero afilada como el hielo. Preguntó si esa era la manera en que trataba a su clientela. Sergio, sin identificar a Ricardo, contestó con prepotencia que aquel no era un cliente, solo era un vagabundo que apestaba y molestaba a la gente respetable. Ricardo asintió despacio, luego preguntó cuánto valía la tarta más cara del local. Sergio, desconcertado por el cambio de tema, señaló una tarta de 3 pisos adornada con chocolate belga y fresas frescas. Costaba 350 euros. Ricardo sacó la cartera y dejó sobre el mostrador 4 billetes de 100 euros. Dijo que se llevaría esa tarta y que se la regalaría al señor que tenía a su lado para celebrar su aniversario de boda. El silencio en la pastelería se volvió absoluto. Sergio miraba el dinero sobre el mostrador, luego a Manuel, luego a Ricardo, intentando comprender qué ocurría. Manuel miraba a Ricardo con ojos atónitos, la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Ricardo aún no había terminado, se dirigió de nuevo al pastelero y le dijo que su actitud le repugnaba.
Le dijo que debería avergonzarse de tratar de ese modo a otro ser humano. Le explicó que la auténtica elegancia no residía en las tartas carísimas ni en las lámparas de cristal, sino en la manera de tratar a las personas. Sergio balbuceó alguna excusa intentando justificarse, pero Ricardo lo cortó. Se presentó, pronunció su nombre, el de su grupo empresarial, el de los hoteles que dirigía y afirmó que, desde ese momento, la Pastelería Real perdería todos los acuerdos con sus hoteles, todos los pedidos, todas las colaboraciones. La cara de Sergio pasó de la soberbia al pánico en un segundo. Comenzó a disculparse a la desesperada, a decir que se trataba de un malentendido, que no sabía quién era Ricardo, pero Ricardo lo silenció con un gesto de la mano. Comentó que sus disculpas a él le daban igual. Si Sergio quería disculparse, debía hacerlo con Manuel y debía hacerlo de verdad. Manuel no acababa de creer lo que estaba viviendo. Minutos antes había sido humillado, expulsado como un animal callejero. Ahora tenía delante una tarta que costaba más de lo que él había visto en meses y un hombre poderoso que defendía su dignidad. Sergio se acercó a Manuel con la cabeza baja. Sus disculpas fueron torpes, claramente impulsadas por el miedo a perder los lucrativos contratos con los hoteles Salas Royal, pero las pronunció. Pidió perdón por sus palabras, por su desprecio. Manuel, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, aceptó las disculpas con un simple movimiento de cabeza. No dijo nada hiriente. No aprovechó el momento para humillar a quien lo había pisoteado. Se limitó a sentir y se volvió hacia Ricardo. Ricardo vio en aquellos ojos algo que le impresionó profundamente. No había odio, no había rencor, solo gratitud y una serenidad firme que ninguna miseria había logrado desgastar. En ese instante, Ricardo comprendió que tenía delante a un hombre extraordinario. Invitó a Manuel a sentarse con él en la mesa. Manuel dudó mirando su ropa sucia, sus manos ajadas, pero Ricardo insistió. Y así se sentaron juntos, el multimillonario y el hombre sin hogar, frente a dos cafés humeantes. Manuel relató su vida. Habló de la empresa que había cerrado, del empleo que no lograba encontrar, de la enfermedad de Elena, de la caída progresiva hacia la calle. Narraba sin autocompasión, sin solicitar lástima. Se limitaba a exponer los hechos. Ricardo escuchaba sin interrumpir y cuanto más oía, más se conmovía. Aquel hombre lo había perdido todo y, sin embargo, no había perdido el amor por su esposa. No había perdido su humanidad. En 30 años de carrera empresarial, Ricardo había tratado con miles de personas, pero rara vez alguien le había impactado de forma tan honda. Cuando Manuel habló de Elena, de su enfermedad, de la tos que no cesaba, Ricardo tomó una decisión. No la había meditado, no la había planeado, simplemente supo lo que tenía que hacer. Le dijo a Manuel que quería conocer a su esposa. Manuel se quedó de piedra, casi asustado. Explicó que vivían bajo un puente, que no era un lugar para alguien como Ricardo, pero Ricardo sonrió y respondió que él había dormido en sitios peores cuando era joven y aún no tenía fortuna. Salieron juntos de la pastelería. Manuel llevando con extremo cuidado la enorme tarta. Ricardo caminando a su lado como si fueran viejos conocidos. Los clientes de la pastelería los vieron irse en silencio, algunos con curiosidad, otros con vergüenza por no haber intervenido antes. El trayecto hasta el puente duró casi 40 minutos. Manuel guió a Ricardo por calles cada vez menos cuidadas, callejones cada vez más sucios, zonas de la ciudad que los turistas nunca pisaban. Ricardo lo observaba todo con ojos atentos, tomando conciencia de lo poco que conocía la Sevilla real, la de los pobres, los invisibles. Cuando llegaron al refugio improvisado bajo el puente del Alamillo, Ricardo vio a Elena. Estaba sentada sobre un colchón gastado envuelta en mantas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Pálida y escuálida, pero cuando vio regresar a Manuel, sus ojos se encendieron con una luz que Ricardo conocía bien. Era la misma chispa que había visto en los ojos de Marta cuando él volvía a casa después de un viaje. Manuel se arrodilló junto a Elena y le enseñó la tarta. Le contó lo que había sucedido, la humillación y luego el ángel que se había cruzado en su camino. Elena miró a Ricardo con los ojos brillantes de lágrimas y le dio las gracias con una voz débil, pero muy sincera.
Ricardo se sentó a su lado sobre una caja de madera, observó a aquella pareja envejecida, pobre, pero enamorada y sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Sintió que tenía un motivo. Ricardo se quedó bajo el puente casi 2 horas. Habló con Manuel y Elena, escuchó sus recuerdos, se rió con sus chistes, se emocionó con su cariño mutuo y, cuanto más tiempo pasaba, más se consolidaba en su mente la decisión que había tomado. Cuando por fin se incorporó para irse, les dijo a Manuel y a Elena que tenía una propuesta que hacerles. Una propuesta que podía transformar sus vidas si estaban dispuestos a aceptarla. Manuel y Elena se miraron desconcertados, pero llenos de curiosidad. Ricardo explicó que poseía un hotel en la ciudad, el Salas Royal Sevilla, y que en ese hotel necesitaban un encargado de mantenimiento, alguien que se ocupase de las pequeñas reparaciones, del cuidado general, del buen funcionamiento diario. El puesto incluía vivienda, un pequeño apartamento dentro del propio edificio. Manuel no encontraba palabras. Miraba a Ricardo tratando de discernir si se trataba de una broma, de un sueño, de una alucinación provocada por el hambre. Pero Ricardo hablaba totalmente en serio. Afirmó que había percibido en Manuel cualidades difíciles de encontrar, dignidad, honradez, una ética de trabajo evidente por la forma en que hablaba de su pasado en la construcción. Elena rompió a llorar en silencio. No lograba creer que su destino estuviera cambiando así, en un solo día, gracias a una tarta que jamás habían comprado. Pero todavía había más, añadió Ricardo. Elena necesitaba atención médica y él se encargaría de ello. Tenía a los mejores especialistas a su alcance y Elena tendría acceso a todas las pruebas, todos los tratamientos que hicieran falta. No como limosna, puntualizó, sino porque era lo justo. Manuel por fin consiguió expresarse. Preguntó, ¿por qué? ¿Por qué un desconocido hacía todas esas cosas por ellos? Ricardo guardó silencio unos instantes. Luego habló de Marta, su esposa. Contó cómo la había perdido, cómo toda su fortuna no había servido de nada. Habló de la soledad que lo acompañaba a diario, de esa sensación de vacío pese a todos sus logros. Y dijo que ver a Manuel aquella mañana, ver su amor por Elena, ver su dignidad a pesar de todo, le había recordado lo que significaba ser verdaderamente rico. La auténtica riqueza, dijo Ricardo, no estaba en las cifras de una cuenta, estaba en el cariño, en la conexión humana, en la capacidad de encontrar belleza incluso en los instantes más oscuros. Manuel poseía esa riqueza y Ricardo quería aprenderla de él. Manuel se levantó despacio, miró a Elena, que asintió entre lágrimas. Después estrechó la mano de Ricardo con una fuerza sorprendente para un hombre de apariencia tan frágil. Aceptaba la oferta, no por él, sino por Elena, para darle al fin los cuidados que necesitaba. Ricardo mostró una sonrisa amplia. Era una sonrisa auténtica, algo que sus socios rara vez veían. Avisó de que al día siguiente enviaría un coche a recogerlos, que podrían llevarse todo lo que quisieran conservar. El nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de arrancar. Aquella noche, bajo el puente, Manuel y Elena comieron la tarta más cara que habían visto jamás. La devoraron con las manos, riéndose como criaturas. El sabor era maravilloso, pero aún más maravilloso era la esperanza que sentían por primera vez en años. Elena dijo que era el mejor aniversario de su vida. Manuel le besó la frente y le prometió que el próximo sería todavía mejor. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El apartamento dentro del Salas Royal Sevilla era modesto, pero acogedor. 2 habitaciones, un baño en condiciones, una cocina donde Elena podía por fin volver a cocinar. Después de años a la intemperie, les parecía un palacio. Manuel empezó su labor con una entrega que dejó impresionados a todos. Se levantaba al amanecer, revisaba cada rincón del hotel, arreglaba cualquier cosa que lo necesitara. Los compañeros lo miraron al principio con prevención, aquel hombre que había vivido en la calle y que había conseguido el puesto gracias al dueño, pero su forma de trabajar, su amabilidad, su disposición a ayudarles ganó muy pronto. Elena fue vista por los mejores neumólogos de Sevilla. El diagnóstico fue una neumonía crónica empeorada por años de frío y mala alimentación, pero era reversible. Con los tratamientos adecuados, con una dieta correcta, con descanso en un entorno cálido y seco, mejoraría. Y en efecto mejoró.
Semana a semana el color regresó a su rostro. La tos se hizo más suave, luego desapareció casi por completo. Su voz recuperó fuerza, su sonrisa volvió a iluminarle la cara. Manuel la veía resurgir y daba gracias cada día por el milagro que se había colado en sus vidas. Ricardo acudía a visitarlos con frecuencia, no para vigilar el desempeño de Manuel, sino porque disfrutaba de su compañía. Se sentaba en su pequeño apartamento, bebía el café que Elena preparaba con mimo y charlaba durante horas. Hablaba de Marta, de los recuerdos felices, del hueco que había dejado. Y Manuel y Elena escuchaban, consolaban, ofrecían la amistad sincera que Ricardo no encontraba en sus círculos de gente adinerada. Una noche, Ricardo confesó algo que nunca había compartido con nadie. Dijo que se sentía culpable por su fortuna. Durante años había acumulado capital, levantado imperios, encadenado triunfos. ¿Pero para qué? Su esposa había muerto. Sus hijos vivían en el extranjero y apenas lo veían. Sus amigos eran en realidad socios pendientes solo de los acuerdos. Manuel escuchó en silencio. Luego pronunció algo que Ricardo jamás olvidó. Aseguró que la riqueza no era una culpa, sino una responsabilidad, que Ricardo tenía la capacidad de transformar la vida de muchos como había transformado la suya. Y que emplear ese poder para hacer el bien era la mejor forma de honrar la memoria de Marta. Esas palabras sembraron una idea en la mente de Ricardo. En los meses posteriores, Ricardo empezó a mirar el mundo con otros ojos. Visitó albergues para personas sin hogar de la ciudad. Conversó con quienes dormían en la calle, escuchó sus relatos y tomó conciencia de que Manuel y Elena no eran una excepción. Había miles de personas como ellos, buenas personas a quienes la mala suerte había derribado, que solo necesitaban una oportunidad para levantarse. Decidió actuar a lo grande. Anunció la creación de la Fundación Marta Salas, en recuerdo de su esposa. La fundación levantaría viviendas para personas sin hogar. Ofrecería cursos de formación y posibilidades de empleo. Facilitaría atención sanitaria a quien no pudiera pagarla. Ricardo destinó una parte enorme de su patrimonio, cientos de millones de euros, a este plan y pidió a Manuel que colaborara con él. 2 años después de aquella mañana en la pastelería, Manuel estaba subido a un escenario frente a cientos de personas. Vestía un traje nuevo, el primero que tenía en décadas. A su lado estaba Elena, guapísima con un vestido azul, completamente recuperada y radiante. Y al otro lado se encontraba Ricardo, mirándolo con orgullo. Era la inauguración de la primera Casa Marta, un edificio de 40 pisos construidos por la Fundación Salas para familias sin hogar. Manuel había sido nombrado responsable del programa de reinserción laboral de la fundación. Su historia, su empatía, su capacidad para conectar con personas que lo habían perdido todo lo convertían en el candidato ideal. Manuel cogió el micrófono y recorrió con la mirada al público. Había periodistas, cargos públicos, empresarios, pero sobre todo estaban las familias que ocuparían aquellos pisos, que contemplaban su nuevo comienzo con ojos llenos de esperanza. Narró su vida. Habló de la empresa que había quebrado, de la caída hacia la calle, de los años de frío y hambre. Habló de aquella mañana en la pastelería, de la humillación y luego del milagro, y afirmó que lo que le había pasado a él podía sucederle a cualquiera. Nadie estaba a salvo del infortunio, pero todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Miró a Ricardo y dijo que un hombre adinerado le había enseñado que la riqueza verdadera no se medía en dinero, se medía en humanidad, en compasión, en la capacidad de contemplar a las personas más allá de sus circunstancias. Ricardo le había dado más que un trabajo y un techo. Le había devuelto la dignidad. Elena lloraba en silencio, apretando la mano de su marido. Ricardo se limpiaba las lágrimas intentando mantener la compostura. Manuel terminó diciendo que cada persona allí presente, tuviera o no tuviera dinero, tenía el poder de cambiar la vida de alguien. Bastaba con un gesto de amabilidad, un momento de escucha, la voluntad de mirar a quien era invisible e invitó a todos a emplear ese poder cada día, en todas las formas posibles. El aplauso que siguió fue atronador. Aquella noche, después de los actos, después de las entrevistas, después de los saludos, Manuel, Elena y Ricardo se reunieron en el pequeño apartamento del hotel. Se había convertido en una costumbre.
Esas noches tranquilas en las que tres amigos improbables compartían historias y carcajadas. Ricardo comentó que Marta estaría orgullosa, que por fin sentía que hacía algo con sentido en su vida, algo que iba más allá del beneficio y del éxito personal. Manuel sonrió y dijo que todo había comenzado con una tarta que nunca había podido pagar. Elena se rió y dijo que era la tarta más cara de la historia. Había comprado una amistad, una vida nueva y ahora estaba comprando viviendas para cientos de familias. Ricardo rió también. Luego se puso serio y expresó algo que llevaba tiempo rumiando. Aseguró que Manuel le había salvado la vida aquel día en la pastelería, no al revés, porque Ricardo se estaba ahogando en soledad y en la sensación de vacío, y Manuel le había enseñado una manera distinta de vivir. Los tres permanecieron callados unos segundos, pensando en el viaje increíble que habían recorrido juntos. Después, Elena se levantó y fue a la cocina. Regresó con una tarta sencilla hecha en casa, nada comparable a aquella de 350 euros, pero la había preparado ella con cariño para celebrar el aniversario de la fundación. Cortó 3 porciones y las repartió. Manuel tomó la mano de Elena y la besó. Ricardo observó a sus amigos y sintió por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. Tras la ventana, Sevilla brillaba con luces. En algún rincón bajo un puente, una familia dormía al raso. Pero pronto, gracias a la Fundación Marta, también ellos tendrían un hogar y quizá, como Manuel, encontrarían a alguien dispuesto a mirar más allá de sus prendas gastadas, a reconocer su humanidad. Porque al final esa era la enseñanza esencial. No hacía falta ser millonario para marcar la diferencia. Solo hacía falta ser humano. Solo hacía falta detenerse, mirar, ver a quien lo necesitaba y actuar. Sergio Vidal, el pastelero altivo, había cerrado su negocio 6 meses después de aquella mañana. Los contratos perdidos con los hoteles Salas fueron solo el inicio. La historia se había difundido y nadie deseaba ya relacionarse con aquel hombre que se había mofado en la cara de un anciano sin hogar. Algunos opinaban que era un castigo desproporcionado, pero Manuel, con la generosidad que lo definía, había buscado a Sergio y le había ofrecido un trabajo en el comedor social de la fundación. Sergio lo rechazó, demasiado orgulloso, pero la oferta había estado sobre la mesa y eso decía todo lo necesario sobre el carácter de Manuel, porque la auténtica fuerza no residía en la venganza, sino en el perdón. Y la riqueza verdadera no consistía en acumular, sino en compartir. Y esta historia que arrancó con una tarta a punto de caducar que jamás se consiguió, concluía con una promesa. La promesa de que el amor, la dignidad y la compasión podían transformar no solo 2 vidas, sino el mundo entero. Un gesto cada vez. Si esta historia ha resonado en tu corazón, deja tu señal con un like. Y si quieres apoyar este canal para que pueda seguir trayéndote relatos como este, tienes un pequeño botón llamado Super Gracias justo debajo del video. Cada ayuda, por pequeña que sea, me llena de gratitud y me permite continuar este camino a tu lado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.